Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 2 de agosto del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo. No hizo muchos milagros en su tierra, en la ciudad, pueblo donde había sido criado, donde creían conocerlo bien. Sí, este Jesús era el vecino, ¿no? El hijo del carpintero. Tendría que haber sido carpintero este hombre entonces. Tradición era que los hijos siguieran el oficio de los padres. Pero resulta que este Jesús aparece y hace una serie de signos, de milagros, de portentos. Habla con una autoridad diferente y en su boca se encuentran solamente o se escuchan palabras sabias, palabras de consejo, palabras que, sí, están escritas ya en la Sagrada Escritura, pero es increíble que de la boca de este carpintero, de este Jesús, el hijo de José y María, surjan esas cosas y pueda realizar esos milagros. ¿De dónde salió? Creen conocerlo. Muchas veces nosotros también creemos conocer a una persona y de esa persona posiblemente conocemos a veces su historia, su manera de ser, de conducirse con los otros, con nosotros fundamentalmente, y decimos: yo lo conozco, pero ¿conocemos verdaderamente lo que habita en el interior de cada persona que se acerca o a la cual nos acercamos? Y cuando esa persona a la que creemos conocer realiza delante de nosotros y habla cosas delante de nosotros que nunca se la habíamos escuchado ni visto, y que nadie comentaba que este Jesús hacía antes de su encuentro de vuelta a su tierra, a su patria, a su familia, a sus conocidos, a su casa, etc. Nunca habían escuchado nada a propósito de este Jesús. Y ahora Jesús sorprende. ¿Y de qué manera sorprende? Que fíjese, finalmente se lo termina escuchando con cierta, uno dirá, la incredulidad mezclada con la ironía, o el sarcasmo inclusive. Y posiblemente, sí, incredulidad había desde ya. Prevalecía sobre ellos el criterio ya anterior, a propósito de este Jesús, vecino, obrero, un hombre sin letras. ¿De dónde sacó esta sabiduría? ¿No es cierto? Eso prevalecía. Y entonces, ya más que juicio, que tampoco correspondía, no tenemos por qué juzgar al otro, esto era un prejuicio. Ya eso condicionaba después todo aquello que tiene que ver con lo que el tema del cual venía a hablar este Jesús, y venía a hablar en serio, y venía a hablar con más autoridad y mejor que otros. Venía a hablar de la sabiduría, venía a hablar de la vida. Él era la sabiduría, Él era la vida, y eso no lo podían ver. Estos vecinos, que no vamos a catalogarlos como malas personas, sin duda, en ellos sí,
prevalecía la ignorancia, estaban en las tinieblas, como estamos todos, antes que el Señor que viene a buscarnos no se encuentre. Y fíjese cuál es el resultado. Dentro de lo que nosotros entendemos el milagro, hay uno que tiene el poder de obrar milagros, y ese es Dios, solamente Dios. Y hay otros, sería el otro polo, ¿no es cierto?, de la ecuación, que puede ser el objeto de ese milagro. Pero en él tiene que haber también algo que también procede del autor del milagro, tiene que haber fe. Es decir, tiene que haber una aceptación de eso que está viendo y escuchando, una aceptación de aquello que procede de Dios, que Dios le ofrece, para que se produzca entonces eso que realmente nadie puede hacer sino aquel que viene a hacerlo y que tiene el excluyente poder de hacerlo. Y esto ocurre, fíjese, Jesús habló con la sabiduría de siempre, frente a un pueblo que estaba acostumbrado a entender el hecho religioso simplemente como un rito frente al cual, y lamentablemente esto pasa inclusive en nuestros días, uno cumple. Ve cuando usted va, por ejemplo, al servicio, usted escucha la palabra, a veces no la entiende, en general no entiende el sentido profundo que ésta tiene, pero la escucha, ya cumplió, ¿se da cuenta? Es decir, el rito para usted se queda en el rito, como en los judíos se quedaba en la letra escrita el Dios que hablaba. No veían a ese Dios que estaba detrás de ese escrito, que era lo que consideraban cuando se reunían los sábados en los lugares de reunión, las sinagogas, ¿no es cierto? Y ahí pasaba alguno de los que quería leer, sabía leer, leía un pasaje de la Escritura. Bueno, ya habían cumplido, ¿no es cierto? Después se retiraban. El conocimiento, por lo menos la explicación de todo esto, quedaba en manos de aquellos que eran los profesionales, digamos, los doctos, los escribas, los que sabían leer y escribir, los que decían tener el don de entender y de explicar la Sagrada Escritura, que tampoco entendían. Porque la única manera de entenderla es desde el ejercicio concreto de un amor, que es producto de una fe cierta. Y bueno, Jesús, por supuesto, claro, habló. ¿Dónde tiene la sabiduría, la autoridad para hablar así? Hizo portentos, hizo milagros, pero pocos. Acá nos dice el Evangelio que acaba de leer Patricia, hizo ahí pocos milagros, porque no había fe. ¿Se da cuenta? Si usted no cierra el circuito del milagro con el aporte de su fe, porque usted no tiene fe, si usted cumple simplemente desde un punto ritual el hecho, y en usted no se produce el cambio radical, no hay milagro posible. ¿Se da cuenta? El milagro tiene que aparecer cuando existe un encuentro, el que a usted le comunica aquello que usted necesita y usted es un fiel receptor de aquello que recibe. Usted recibe porque cree en aquel que le da, aquello que dice que le da, que hace en usted aquello que le está diciendo y probablemente que usted le esté pidiendo. Si usted se lo pide con fe, cuando nosotros en la oración nos dirigimos a Dios, ¿lo hacemos con fe? ¿Lo hacemos pensando o sabiendo que Dios nos escucha? ¿O hacemos una oración así de fórmula nada más? Voy a pedirle a Dios y después se queda esperando a ver si Dios hace lo que usted le pide, que a veces es cualquier cosa y poco tiene que ver con lo que Dios da generosa y abundantemente, que es la vida a partir del Espíritu que le otorga el Espíritu de la vida, Dios mismo en usted. Entonces usted es el que neutraliza, el que impide la concreción del milagro. Su incredulidad es. Y esto es lo que pasaba ahí en Nazaret. No pudo hacer allí muchos milagros porque no había fe suficiente. Bueno, si usted no tiene fe, olvídese, es por fe todo esto.
No es por una humana sabiduría. Es lo que decía Pablo en la carta a los Corintios. Cuando fue a ver a los congregados, que se decían a sí propios cristianos, creyentes, no buscó encontrar de parte de ellos discursos de humana elocuencia. Eso ya lo conocía Pablo. Eso ya lo había visto a granel entre los fariseos, entre aquellos que pertenecían al grupo al cual había pertenecido Pablo en el tiempo de su incredulidad. Y entonces, claro, acá lo que viene a buscar Jesús en nosotros no es gente sabia, porque sabe que no la hay. Y si hay alguno que verdaderamente merezca ese calificativo desde el lugar de la fe, de la verdadera creencia en el Dios que está en todos y por todos, entonces a ese simplemente el Señor le va a hacer una seña, una sonrisa, una palmada, un ok y un abrazo, ¿se da cuenta? Pero la palabra está destinada, y lo hace con elocuencia, lo hace largamente el Señor, a todos aquellos que saben, necesitan la palabra. Y la necesitamos, hermanos, Vaya si la necesitamos. Necesitamos el consejo sabio, necesitamos al maestro, al único, al que puede, al que sabe, al que nos da. Bueno, vamos a tener todo esto en cuenta. El Señor sigue viniendo a nosotros, no deja de estar con nosotros. Viene de la manera en que usted sabe que viene por la fe. Y si usted tiene fe, sus encuentros con el Señor son frecuentes, son todos los necesarios. Y en usted generan ese cambio radical de ánimo y de vida. En usted aparece una alegría, un entusiasmo, una vocación por algo que antes ignoraba absolutamente. Todo obra de aquel que hace todo en todos. ¿Qué te parece, Patricia? Que tenemos que, como bien decías, seguir viviendo la palabra de Dios como Jesús nos indica. Y de esa manera buscar con nuestras acciones concretas de cada día la conversión de las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos, los conocidos o los desconocidos, porque todos se fijan en la conducta que lleva un cristiano. Y muchas veces esa conducta motiva a seguir o te motiva a dejar. Seamos buenos ejemplos de lo que el Señor nos dice y hagamos carne su palabra. Exactamente, encarnemos, vivamos esa palabra, hermanos. Muchas veces usted, como le pasó en este caso a Jesús, y Jesús lo advierte, y fíjese que ya se lo había dicho Dios al patriarca Abraham: sal de tu tierra, sal de la casa de tus parientes, ven a la tierra que yo te mostraré. Muchas veces en su propia familia, los más cercanos, a usted lo van a rechazar, lo van a descreer, porque creen que lo conocen. Claro, lo han visto crecer, le han visto en usted cosas que no mueven precisamente a la credulidad, a la creencia en la fe, cuando usted ya, revelado por la palabra y portador de la misma, comunica algo que no está en el prisma habitual del grupo cercano. Pero no ceje en su empeño, pero siga como hacía el Señor, siga buscando. La gracia de Dios lo va a iluminar, lo va a acercar, su palabra va a llegar a donde tiene que llegar. La palabra no es suya, es del Dios que la envía, y Dios sabe dónde la envía. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor,
tu espíritu de vida, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.